Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie dedicada a la interpretación del libro La Matriz Divina de Gregg Braden. Nos emociona tenerlos con nosotros mientras exploramos las ideas fascinantes y profundas que Braden presenta en su obra. En este episodio, profundizaremos en conceptos clave, desde la conexión entre la física cuántica y nuestra realidad cotidiana, hasta cómo la conciencia juega un papel crucial en moldear nuestras experiencias. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal para no perderse ningún episodio y para unirse a esta emocionante exploración de la ciencia, la espiritualidad y el potencial humano. Así que, sin más preámbulo, comencemos nuestro viaje hacia el corazón de la matriz divina. Haciendo añicos el paradigma, los experimentos que cambian todo. Los primeros rayos de sol matutinos se deslizaban lentamente sobre las montañas Sangre de Cristo, proyectando largas sombras que se extendían hacia el este. Gregg Braden, con la serenidad de quien busca claridad en la naturaleza, había acordado encontrarse con su amigo Joseph, aunque su nombre no fuera ese realmente, en el inmenso valle que une el norte de Nuevo México con el sur de Colorado. Querían caminar, conversar y disfrutar de esa tranquila mañana. Desde su posición, a lo lejos, podían distinguir kilómetros de campos que se extendían hasta donde el horizonte encontraba el Río Grande, cuya profunda herida en la tierra se percibía a la distancia. La brisa fresca del desierto traía consigo un aroma peculiar, el olor intenso de la salvia que cubría el valle. Mientras comenzaban a caminar, Joseph rompió el silencio, comentando sobre la vasta familia de plantas que se extendía ante sus ojos. «Mira todo este campo», comenzó a decir, su voz cálida contrastando con el aire frío que salía de su boca en forma de pequeñas nubes de vapor. «Hasta donde nuestra vista alcanza, este espacio actúa como una sola planta. Cada uno de estos arbustos, aunque parezcan independientes, está enlazado con los demás a través de un sistema de raíces bajo la tierra, algo que no podemos ver, pero que está ahí. Todo el campo es como una gran familia de salvia». Gregg lo escuchaba atento. La idea de Joseph resonaba profundamente en él, una metáfora perfecta para describir la interconexión entre los seres humanos y el mundo que los rodea. En la vida diaria, nos han hecho creer que estamos separados, que nuestras experiencias son individuales y que, de alguna forma, estamos aislados del resto. Esa creencia, pensaba Gregg, nos deja sintiéndonos solos, impotentes ante los problemas que nos aquejan, ante el dolor propio y el sufrimiento de los demás. Sin embargo, la ironía está en que nos llenamos de libros, talleres y discursos sobre el poder de la conciencia y cómo, en realidad, todos formamos parte de una única familia, una humanidad interconectada. Mientras Joseph continuaba su reflexión, Gregg recordó las palabras del poeta Rumi: «Qué extraños somos los humanos. Sentados en el infierno, en lo más profundo de la oscuridad, tememos nuestra propia inmortalidad». Ese pensamiento le pareció increíblemente preciso. No solo esas plantas estaban conectadas, sino que juntas poseían un poder mayor que cualquier individuo por separado. Una planta por sí sola, pensaba Gregg, solo puede afectar el pequeño pedazo de tierra en el que crece. Pero cuando miles de ellas se agrupan, crean algo más grande, un poder colectivo capaz de modificar su entorno. Juntas, esas plantas alteran el pH del suelo, asegurando su supervivencia, y en ese proceso, liberan oxígeno, el cual, paradójicamente, también es esencial para la vida humana. Gregg se detuvo un momento a considerar la profundidad de lo que estaba experimentando. Es probable, pensó, que tengamos mucho más en común con esa salvia que lo que nos damos cuenta. Así como las plantas tienen el poder, tanto individual como colectivo, de cambiar su mundo, también lo tenemos nosotros. La conexión entre las plantas no es solo un hecho biológico, sino un reflejo de lo que significa estar vivo, ser consciente y ser parte de un todo. Al caminar por el valle, los dos amigos seguían compartiendo sus pensamientos, pero en el fondo Gregg sentía que ese desierto le estaba hablando de algo mucho más grande. Era una lección silenciosa que la naturaleza,
En su sabiduría, les estaba mostrando las raíces invisibles bajo la tierra, el vínculo entre lo que parece estar separado, esa interdependencia silenciosa, no solo era una verdad sobre el mundo natural, sino una verdad sobre la vida misma. Cada vez se acumulan más pruebas que sugieren que no somos simples visitantes accidentales en un cosmos que ya estaba completamente formado cuando llegamos. Las investigaciones actuales están revelando algo fascinante. Estamos creando el universo a medida que avanzamos, añadiendo continuamente a lo que ya existe. Esto significa que no solo somos testigos del cosmos, sino que también somos los creadores de su evolución. Greg Braden, reflexionando sobre estas ideas, encuentra asombroso pensar que somos una parte activa en la misma energía que forma las estrellas, los planetas y todo lo que nos rodea, y, a la vez, somos seres que experimentan ese mismo acto de creación. Todo esto se debe a que somos conciencia, y esa conciencia parece ser la misma sustancia que compone el universo. La teoría cuántica es la que apunta directamente a esta conclusión, y fue precisamente esta teoría la que desconcertó profundamente a Einstein. A lo largo de su vida, Einstein mantuvo la postura de que el universo existía de manera independiente a nosotros, como si fuera un escenario ya montado donde nosotros solo actuábamos. Sin embargo, la física cuántica comenzó a sugerir algo completamente diferente, y aunque Einstein nunca estuvo del todo cómodo con esta idea, solía responder con ironía a los experimentos que demostraban que la materia cambia cuando es observada, diciendo algo como, «Me gusta pensar que la luna sigue estando allí, aunque yo no la esté mirando». A pesar de que aún estamos lejos de comprender por completo el alcance de nuestro papel en la creación, lo que queda claro es que la conciencia, esa energía que fluye a través de nosotros, tiene un efecto directo sobre las partículas más pequeñas de la creación. Somos esa fuente de conciencia. John Wheeler, un destacado profesor de Princeton y antiguo colega de Einstein, captó mejor que nadie esta noción revolucionaria. Wheeler llegó a la conclusión de que vivimos en un universo participativo, una idea que sugiere que la realidad misma no puede existir sin la participación de observadores como nosotros. Según este principio, el acto de observar es lo que hace que el universo sea, literalmente, el universo. No es solo un lugar que ya estaba allí esperando que lo veamos, sino que se va construyendo, en tiempo real, a través de nuestra interacción con él. Wheeler lo resumió de manera brillante al afirmar, ningún fenómeno elemental es un fenómeno hasta que no es un fenómeno observado. Esta afirmación encapsula una verdad inquietante pero poderosa, la realidad que percibimos no es completamente real hasta que no la hacemos parte de nuestra experiencia consciente. Es como si el acto de observar o experimentar algo fuese lo que realmente le da vida a ese algo. Greg Braden veía en estas palabras un reflejo de lo que él mismo había estado explorando durante años. No se trata solo de teorías abstractas, sino de una nueva comprensión del rol de la humanidad en el vasto esquema del universo. No somos solo seres que navegan en el tiempo y el espacio, somos creadores activos que, con cada pensamiento, acción y observación, estamos participando en la creación misma del cosmos. El espacio es la matriz. Si pensamos en que los materiales de construcción del universo son nuestra observación y participación, surge una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que estamos creando, entonces? Para poder dar forma a cualquier cosa, necesitamos algo con lo que trabajar, una sustancia que pueda moldearse como si fuera la plastilina cósmica del universo. ¿De qué están hechos el cosmos, la Tierra y nuestros propios cuerpos? ¿Cómo se conecta todo lo que existe? ¿Realmente tenemos poder sobre la realidad en su totalidad? Para llegar a alguna respuesta, Greg Braden propone que debemos ir más allá de las respuestas tradicionales de la ciencia, la religión y la espiritualidad, y fusionar esos conocimientos en una comprensión más profunda y amplia. Aquí es donde entra en escena la idea de la matriz divina. No es simplemente un componente más del universo ni un detalle secundario dentro de la creación, la matriz es la creación misma. Es el tejido que lo abarca todo,
a la vez que es el espacio donde todo lo que existe se manifiesta. Imagina que es como el lienzo infinito en el cual todas las cosas son pintadas, pero al mismo tiempo, es también la pintura y el pincel. Al pensar en esta matriz, a Greg le viene a la mente una conversación con Joel Primack, cosmólogo de la Universidad de California en Santa Cruz, quien explicó una perspectiva fascinante sobre el origen del universo. Al describir el Big Bang, Primack no lo definió como una explosión que ocurre en algún punto específico del espacio, como usualmente imaginamos las explosiones. En lugar de eso, dijo algo mucho más impactante: el Big Bang no ocurrió en un lugar del espacio, ocurrió en el espacio entero. Es decir, el Big Bang no fue una explosión en un rincón del cosmos, fue el espacio mismo expandiéndose, transformándose en una nueva forma de energía. El propio espacio era la energía manifestándose. Esta visión cambia radicalmente la manera en que percibimos el universo y nuestro papel dentro de él. Si el espacio es la fuente de esa energía, entonces todo lo que conocemos, lo visible y lo invisible, está hecho de esa misma esencia. Lo que llamamos matriz divina es, en realidad, el espacio mismo en constante movimiento, con todas las posibilidades fluyendo a través de él. No es algo estático, es un flujo perpetuo que conecta todo, desde las partículas más pequeñas hasta las estrellas más lejanas. Es lo que une todo lo que existe en una red dinámica que no solo abarca la creación, sino que es, literalmente, la creación misma. Para Greg, este concepto implica algo profundamente poderoso: no solo estamos dentro de esta matriz, sino que somos parte activa de ella. Cada pensamiento, cada observación, cada acto de participación en la realidad forma parte de este entramado. Esto significa que nuestras acciones, nuestra conciencia, tienen un impacto real y directo en cómo el universo sigue desplegándose. No estamos simplemente caminando por el cosmos como espectadores pasivos, somos co-creadores, colaborando con esa energía primordial que lo conecta todo. La matriz divina, entonces, no es solo el contenedor de la realidad, sino la energía viva y vibrante que está en constante creación. Todo lo que existe, incluidos nosotros, está interconectado a través de ella, formando un todo inseparable que está en continua expansión y transformación. Y en ese flujo, cada uno de nosotros juega un papel esencial, consciente o no, participando en la creación del universo con cada respiro, cada pensamiento y cada paso que damos. La fuerza antes del comienzo. La antigua sabiduría contenida en los Vedas, esas escrituras milenarias de la India, ofrece una mirada única sobre los misterios del universo. Algunos eruditos sitúan su origen en más de 7,000 años atrás, y entre los más destacados está el Rig Veda, donde se describe una fuerza fundamental que existía antes de cualquier comienzo. Este poder, conocido como Brahman, se presenta como la fuente de todo lo que ha sido y será. Los textos lo describen como el no nacido, en quien residen todas las cosas. Más adelante, se aclara que todo lo que vemos existe porque el único se manifiesta como muchos, aquel que carece de forma se demuestra en formas. Este concepto sugiere que todo lo que conocemos y experimentamos es una manifestación de esa fuerza primordial. Desde esta perspectiva, Greg Braden plantea que lo que los antiguos describían como Brahman es muy similar a lo que él llama la matriz divina. Es esa fuerza anterior a todas las fuerzas, el contenedor que no solo abarca el universo, sino que también es el patrón de todo lo que ocurre en el plano físico. Si la matriz divina es la esencia del universo, entonces, necesariamente, existía antes de cualquier principio que podamos imaginar. Y esto plantea una cuestión interesante: si es tan fundamental para la creación, ¿por qué los científicos no han logrado detectar evidencia de su existencia? Esta pregunta, tan esencial, es la que Greg plantea cada vez que tiene la oportunidad de conversar con científicos e investigadores. La reacción es casi siempre la misma. Primero, hay una mirada de asombro o incredulidad,
como si sugerir que la ciencia ha pasado por alto algo tan crucial como un campo de energía que conecta todo lo existente fuera algo absurdo. Luego, la conversación suele girar hacia la tecnología disponible. Simplemente, no teníamos los instrumentos para detectar un campo tan sutil, es una respuesta que ha escuchado en más de una ocasión. Aunque en algún momento esto pudo ser cierto, la realidad es que durante al menos los últimos 100 años hemos tenido la capacidad tecnológica suficiente para detectar señales sutiles, como las que indicaría la presencia de la matriz divina. Entonces, ¿por qué no se ha reconocido oficialmente su existencia? Según Gregg, el mayor obstáculo ha sido la renuencia de la ciencia tradicional a aceptar la posibilidad de que algo así esté ahí. No se trata solo de una limitación tecnológica, sino de una barrera mental y cultural que ha llevado a la ciencia a ignorar o descartar ideas que desafían las convenciones. La matriz divina, esta fuerza primaria de energía, sostiene Gregg, es la esencia de todo lo que experimentamos y creemos. No solo es el fundamento de la materia, sino que también contiene las claves para desentrañar los misterios más profundos de lo que somos. En este campo de energía subyacente podrían estar las respuestas a las preguntas más antiguas de la humanidad, esas que siempre nos hemos hecho sobre cómo funciona nuestro mundo, qué somos en realidad y cuál es nuestro lugar en el vasto entramado del universo. Si realmente lográramos reconocer y comprender esta matriz, podríamos dar un salto monumental en nuestro entendimiento no solo de la física del universo, sino también de nuestra propia conciencia. Porque esta fuerza, invisible a simple vista, no es simplemente una energía distante que mueve las estrellas o mantiene unidas las partículas, es la misma energía de la que estamos hechos. 3 experimentos que cambian todo. El siglo XX fue un hervidero de descubrimientos científicos que revolucionaron nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos. Desde los rollos del Mar Muerto hasta la estructura del ADN, pasando por la tecnología de las microcomputadoras, pareciera que todo avanzó a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, todos estos descubrimientos dejaron algo en el aire. ¿Qué significa todo esto para nuestras vidas? ¿Cómo encajamos nosotros en esta compleja realidad? El siglo XXI, como sugiere Braden, será el tiempo para encontrar sentido a estos hallazgos. Ya no solo se trata de descubrir cosas nuevas, sino de entender cómo estas transformaciones redefinen nuestra realidad. Es aquí donde los experimentos recientes sobre un campo de energía universal, la matriz divina, entran en juego, y entre los años 1993 y 2000, una serie de estudios dieron pruebas contundentes de su existencia. Entre todos esos experimentos, Braden destaca 3, no porque sean los únicos, sino porque son representativos de un cambio monumental en cómo concebimos la realidad. Estos estudios, centrados en la relación entre el ADN humano y el mundo físico, nos han obligado a replantearnos la creencia de que todo en el universo está desconectado. Durante mucho tiempo, la visión dominante en la ciencia era que si no se podía medir algo, ese algo no existía. Esta misma lógica se aplicaba a la idea de que dos cosas físicamente separadas no podían influirse mutuamente. Pero todo cambió hacia finales del siglo pasado. Uno de los experimentos más relevantes que Braden cita es el llevado a cabo por el biólogo cuántico Vladimir Poponin y su equipo en la Academia Rusa de Ciencias. En 1995, Poponin publicó un estudio que sugirió que el ADN humano tiene un impacto directo sobre el mundo físico, revelando lo que los científicos llamaron un campo de energía nuevo que conecta todo. Lo curioso es que esta nueva energía probablemente siempre haya estado allí, solo que no teníamos la tecnología adecuada para medirla. Este descubrimiento fue llamado el efecto del ADN fantasma y lo que reveló fue tan sorprendente que podría transformar por completo nuestra visión del mundo. Al describirlo, Poponin señaló que este hallazgo tenía un significado tremendo para entender cómo funciona la energía sutil, esos fenómenos que antes solo se atribuían a la sanación alternativa o a los milagros inexplicables. ¿Pero qué significa todo esto en términos prácticos? Este primer experimento muestra que el ADN no es simplemente una molécula biológica encerrada dentro de nuestras células, sino que tiene una conexión directa con el mundo exterior y que incluso,
puede influir en la materia física a su alrededor. Es como si estuviéramos descubriendo por primera vez que no estamos aislados del mundo, sino que somos parte integral de un campo de energía que lo conecta todo. El efecto del ADN fantasma sugiere que nuestro ADN emite una energía que puede persistir incluso cuando se ha retirado físicamente del entorno en el que estaba. Es como si dejara una huella invisible que sigue interactuando con el mundo, y esto cambia por completo nuestra comprensión sobre la naturaleza de la conexión entre la biología humana y el universo físico. Esto nos plantea una cuestión fascinante. Si el ADN tiene esta capacidad de influir en su entorno de manera tan directa, ¿qué otras capacidades no hemos descubierto aún sobre nuestro impacto en la realidad que nos rodea? La implicación más profunda aquí es que el ADN humano no es solo una estructura estática, sino una clave activa para interactuar con la energía del universo. Y si nuestra biología puede afectar el mundo físico de esta manera, tal vez nuestra conciencia, nuestras intenciones y emociones también tienen un papel mucho más profundo en moldear la realidad de lo que hasta ahora habíamos imaginado. Este tipo de descubrimiento sugiere que los límites entre lo físico y lo no físico, entre lo visible y lo invisible, no son tan claros como solíamos pensar. Es como si el velo que separa nuestra experiencia diaria de las fuerzas más sutiles del universo se estuviera levantando poco a poco, revelándonos una verdad que siempre ha estado allí. Todo está conectado, y nuestro ADN es una puerta hacia esa interconexión. Braden utiliza estos experimentos para recordarnos que la ciencia está comenzando a ponerse al día con lo que las antiguas tradiciones espirituales siempre han afirmado: no somos seres separados ni desconectados, sino que formamos parte de un tejido universal que está constantemente interactuando con nosotros y que nosotros también moldeamos con cada pensamiento, emoción y acción. Primer experimento. El experimento llevado a cabo por Vladimir Poponin y Peter Garyaev es uno de los estudios más fascinantes en el campo de la física cuántica y la biología, pues desafía muchas de las ideas tradicionales sobre cómo la materia interactúa con la energía. Su investigación, que estudia la relación entre el ADN humano y las partículas de luz, fotones, ofrece un vistazo a una posible conexión invisible entre la vida y la estructura cuántica del universo. El experimento comenzó con un tubo del que se retiró todo el aire, creando un vacío que, en teoría, debería estar vacío. Sin embargo, se sabe que en un vacío no hay ausencia total de materia, ya que todavía quedan partículas cuánticas, como los fotones. Usando equipos especializados, los científicos midieron la distribución de estos fotones en el tubo. Como era de esperar, al inicio, las partículas estaban distribuidas de manera aleatoria, lo que era consistente con las expectativas. Lo sorprendente sucedió cuando se introdujeron muestras de ADN humano en el tubo. De manera inesperada, los fotones cambiaron su comportamiento y se alinearon en patrones ordenados alrededor del ADN. El ADN parecía ejercer una influencia directa sobre las partículas cuánticas de luz, organizándolas en patrones uniformes. Este fenómeno, completamente inesperado, no encajaba con la física convencional, que no contempla la posibilidad de que el ADN pueda influir directamente en las partículas de luz de esta manera. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Después de retirar el ADN del tubo, los científicos esperaban que los fotones volvieran a su estado desordenado original. Sin embargo, para su asombro, las partículas de luz permanecieron ordenadas, como si el ADN todavía estuviera presente. Esto sugería que el ADN había dejado una especie de huella o influencia residual, que seguía afectando a los fotones a pesar de que el material genético ya no estaba físicamente presente en el tubo. Este fenómeno, que Poponin llamó el efecto del ADN fantasma, obligó a los científicos a reconsiderar su comprensión de cómo la materia y la energía interactúan. Poponin sugirió que el ADN había estimulado una nueva estructura de campo en el tubo, una idea que recuerda a la matriz propuesta por Max Planck, y que resuena con conceptos presentes en antiguas tradiciones espirituales que sugieren una interconexión profunda entre la vida y el universo. El efecto del ADN fantasma plantea preguntas cruciales.
¿Cómo es posible que el ADN afecte a los fotones incluso después de haber sido retirado? ¿Existe una fuerza o campo invisible que conecta la materia viva con el mundo cuántico de una manera que aún no comprendemos? Este descubrimiento sugiere que hay niveles de conexión y energía en el universo que no han sido plenamente explorados, y que el ADN podría jugar un papel central en esa interacción. Este tipo de hallazgos desafía la visión mecanicista de que todo en el universo está separado e independiente. En lugar de ello, sugiere que hay una interconexión subyacente, una matriz energética que une a toda la creación, en la que la vida, y específicamente nuestro ADN, desempeña un papel activo en moldear la realidad física que nos rodea. Segundo experimento. El segundo experimento, llevado a cabo por científicos trabajando con el ejército de los Estados Unidos en la década de 1990, exploró la relación entre las emociones humanas y el ADN, incluso después de que este último había sido físicamente separado del cuerpo. El objetivo del estudio era determinar si las emociones del donante aún afectaban a su ADN cuando estaban separados por una distancia significativa. En este experimento, los investigadores tomaron muestras de ADN de la boca de un voluntario y las trasladaron a una habitación separada dentro del mismo edificio, a una distancia de aproximadamente 100 metros. El donante fue expuesto a una serie de imágenes diseñadas para inducir emociones intensas y variadas, como vídeos de guerra, escenas cómicas y contenido erótico. Mientras el donante experimentaba estas emociones, el ADN en la otra habitación era monitoreado para observar cualquier cambio en su comportamiento eléctrico. Lo que los investigadores descubrieron fue asombroso. El ADN mostró respuestas eléctricas precisas que coincidían con los picos y caídas emocionales que el donante experimentaba, y lo hacía de manera instantánea, a pesar de la distancia física. En otras palabras, las emociones del donante continuaban afectando su ADN aunque ya no formara parte de su cuerpo, lo cual desafía la lógica de la ciencia convencional que dicta que las partes del cuerpo separadas deberían carecer de conexión con la persona. Este hallazgo sugiere que existe una forma de conexión entre el donante y su ADN, una conexión que parece ignorar las limitaciones físicas de la distancia. Los resultados de este experimento contradicen la idea convencional de que si algo no está físicamente unido a nosotros, no puede seguir afectándonos ni estar en conexión con nosotros. El estudio abre la puerta a la posibilidad de que el campo de energía que rodea y conecta todo en el universo, como la llamada matriz divina, también esté en juego aquí, conectando al ser humano con sus partes biológicas a nivel cuántico. Este descubrimiento se suma a la creciente evidencia de que nuestras emociones y nuestra biología están intrínsecamente interconectadas y pueden influenciarse mutuamente incluso más allá de las fronteras físicas. La implicación de este hallazgo es significativa, sugiere que la conciencia humana puede tener un alcance mucho mayor del que imaginamos, posiblemente influyendo en nuestra biología y en el mundo material de maneras que recién comenzamos a entender. El relato del Dr. Cleve Backster agrega una nueva dimensión a la comprensión de la conexión entre las emociones humanas y la biología. Después de que finalizaste tu programa sobre la interconexión de todas las cosas y el experimento del ejército, Baxter se acercó a ti para compartir su experiencia directa en esos estudios. Su trabajo previo, que se centraba en la forma en que la intención humana afecta a las plantas, había llevado a que su investigación se extendiera a los efectos de las emociones en el ADN humano. Baxter explicó que, tras los experimentos iniciales en los que el donante y su ADN estaban separados por distancias de hasta 100 metros, el ejército decidió explorar más allá, llevando las muestras de ADN a distancias de hasta 560 kilómetros. Lo asombroso es que, a pesar de esta separación, el tiempo entre la experiencia emocional del donante y la respuesta de su ADN era medido con precisión, utilizando un reloj atómico. En cada uno de estos experimentos, el efecto emocional y la reacción del ADN eran simultáneos, la distancia no alteraba la conexión observada. Estos hallazgos son realmente impactantes, ya que sugieren que el ADN no solo responde a las emociones en tiempo real, sino que también parece existir una forma de conexión que trasciende las limitaciones físicas del espacio.
Baxter y su equipo observaron que el ADN reaccionaba como si todavía estuviera conectado al cuerpo del donante, incluso a cientos de kilómetros de distancia. Este fenómeno cuestiona las nociones tradicionales de la separación y sugiere que, en un nivel más profundo, todos estamos conectados de maneras que aún no comprendemos completamente. La idea de que no hay un punto donde el cuerpo termina y el entorno comienza, como lo expresa el Dr. Jeffrey Thompson, resuena con conceptos en física cuántica que proponen que el universo es un todo interconectado. Si realmente existe un campo cuántico que enlaza todas las cosas, entonces la conexión entre el ser humano y su ADN, y posiblemente con el universo en su totalidad, es mucho más profunda de lo que se había considerado anteriormente. Esto no solo tiene implicaciones para la ciencia, sino también para nuestra comprensión de la conciencia, la sanación y la naturaleza misma de la realidad. La investigación del Dr. Baxter y su equipo ofrece un vistazo a cómo nuestras emociones y pensamientos pueden influir en nuestra biología y en el mundo que nos rodea, desafiando las percepciones convencionales de la separación entre el individuo y el cosmos. Tercer experimento. El tercer experimento, llevado a cabo por el Institute of HeartMath entre 1992 y 1995, se centra en el impacto de las emociones humanas en el ADN, destacando la conexión entre el corazón y el bienestar emocional. Esta investigación se basa en el descubrimiento de un campo de energía electromagnética que rodea el corazón, extendiéndose de 1,52 a 2,5 metros más allá del cuerpo. Aunque este campo no debe confundirse con el aura o con el prana de las tradiciones sánscritas, puede considerarse una manifestación de la energía originada en el corazón. Para investigar el efecto de las emociones sobre el ADN, los científicos del Institute of HeartMath aislaron muestras de ADN en un vaso de precipitados de cristal y las expusieron a emociones positivas a través de un estado conocido como emoción coherente. Este estado se logra mediante técnicas de autogestión mental y emocional que incluyen aquietar la mente y enfocar la atención en el área del corazón, promoviendo sentimientos como la compasión y la gratitud. Los experimentos involucraron a personas entrenadas en estas técnicas, y los investigadores utilizaron métodos químicos y visuales para detectar cualquier cambio en la estructura del ADN. Los resultados fueron sorprendentes. Las emociones humanas no solo afectaron el estado del ADN, sino que también cambiaron su forma y estructura, sin necesidad de contacto físico. En el primer experimento, que involucró a un único participante, se demostró que intenciones directas, amor incondicional y visualizaciones específicas podían provocar que la molécula de ADN se enrollara o desenrollara. Esto contradice la creencia convencional de que el ADN es fijo e inalterable a lo largo de la vida. Tradicionalmente, se considera que nacemos con una cantidad determinada de ADN que no cambia significativamente a menos que se vea afectado por factores externos como drogas o químicos. Sin embargo, los hallazgos del Institute of HeartMath sugieren que nuestras emociones y pensamientos pueden influir activamente en la estructura del ADN. Esto abre un nuevo paradigma sobre cómo entendemos nuestra biología y salud. La investigación no solo valida la sabiduría de las tradiciones espirituales, que han sostenido durante mucho tiempo que las emociones afectan la salud, sino que también desafía las creencias establecidas sobre la inmutabilidad de nuestra genética. Estos experimentos tienen profundas implicaciones para la comprensión de la salud, la sanación y la conexión entre la mente y el cuerpo. Si nuestras emociones pueden influir en la estructura del ADN, esto sugiere que el bienestar emocional es fundamental para la salud física y que la sanación podría ser un proceso más integral de lo que se ha reconocido tradicionalmente. En resumen, el trabajo del Institute of HeartMath no solo demuestra el poder de las emociones en el nivel celular, sino que también desafía nuestras nociones sobre la biología, la salud y la interconexión entre todas las formas de vida. La posibilidad de que nuestras intenciones y emociones puedan cambiar físicamente nuestra biología abre la puerta a un enfoque más holístico de la medicina y la salud. La tecnología interior para cambiar nuestro mundo. Gregg Braden nos lleva de la mano en un viaje que explora lo que él llama la tecnología interior, una forma de ver el mundo y nuestro lugar en él desde una perspectiva mucho más profunda, casi mágica,
pero completamente real y demostrada a través de experimentos científicos. En estos estudios, todos los caminos conducen al ADN humano, ese código oculto dentro de nosotros que, hasta ahora, había sido visto únicamente como una instrucción biológica para formar el cuerpo. Sin embargo, según los experimentos que Greg analiza, el ADN tiene un papel aún más relevante. Está intrínsecamente conectado con el mundo que nos rodea. Y, sorprendentemente, las emociones que sentimos pueden influir en nuestro propio ADN y en la realidad externa, incluso si esa influencia se da a una gran distancia. Es algo que desafía todo lo que creíamos saber. La ciencia convencional, la que nos enseñaron en los libros de texto, simplemente no prevé algo tan fascinante. Según la visión tradicional, no hay nada que sugiera que las emociones puedan alterar el ADN, y mucho menos que esas modificaciones tengan repercusiones más allá del cuerpo que las siente. Sin embargo, lo que estos resultados revelan es otra cosa. Nos dicen que la conexión entre nosotros y el campo energético que lo abarca todo es fundamental para nuestra existencia. Y más allá de la simple observación de este hecho, Greg plantea una pregunta crucial: si sabemos cómo funciona esta conexión, ¿qué no podríamos lograr? ¿Qué enfermedad no podríamos curar? ¿Qué problemas no podríamos resolver si accedemos a esta fuerza y comprendemos los patrones que subyacen en la energía de la que todo proviene? Para poder aplicar este conocimiento en nuestras vidas, primero debemos aceptar que existe un patrón cuántico que conecta todas las cosas. Este campo de energía, tan sutil y omnipresente que muchos lo han pasado por alto durante siglos, es la base de la realidad misma. Y tal como lo describió Max Planck, uno de los padres de la física cuántica, este campo no es solo energía al azar, es una mente consciente e inteligente, algo que está ahí para ser entendido y utilizado de manera consciente. Si se examinan estos experimentos de manera aislada, podrían parecer curiosidades científicas, como anomalías que no encajan con lo que ya sabemos. Podríamos pensar que son esos datos extraños que simplemente dejamos para revisar otro día, ese día que, en realidad, rara vez llega. Sin embargo, cuando se toman en conjunto, estas piezas forman una imagen completamente nueva, similar a esos dibujos de Escher donde todo parece caótico hasta que, de repente, una figura oculta emerge ante nuestros ojos. Esa es la historia que nos cuentan los experimentos si los miramos como parte de un gran rompecabezas, una narrativa que cuestiona los límites de lo que consideramos posible. El primer experimento, realizado por Poponin, mostró algo increíble. El ADN humano puede influir en la vibración de la luz misma. Esto, por sí solo, ya desafía muchas ideas tradicionales. Luego, en el segundo experimento, llevado a cabo por un equipo militar, se demostró algo igual de sorprendente. El ADN, independientemente de donde se encuentre físicamente, sigue conectado a su origen, incluso si está a cientos de kilómetros de distancia. Finalmente, el tercer experimento, llevado a cabo por investigadores de EARTMAT, reveló que las emociones humanas tienen un impacto directo en el ADN, que a su vez influye en el material que conforma el mundo físico que nos rodea. Estas conclusiones nos conducen a algo mucho mayor. No solo estamos hablando de que nuestras emociones afectan nuestros cuerpos, sino que lo que sentimos tiene el poder de influir en el mundo que habitamos. Esto es lo que Greg Braden llama una tecnología interior, una herramienta inherente a cada uno de nosotros que nos da la capacidad de transformar nuestra realidad. Y lo más importante, ya no es solo una teoría o una especulación, los experimentos demuestran que es real. Lo más fascinante, también nos enseñan cómo funciona. Todo esto nos deja con dos conclusiones clave. La primera es que hay algo allá afuera, algo más grande que nosotros, una matriz de energía que lo conecta todo en el universo. Este campo conectivo es lo que está detrás de los sorprendentes resultados de los experimentos. La segunda conclusión es aún más asombrosa. El ADN de nuestros cuerpos no solo es un código biológico, sino que es la llave que nos da acceso a esta energía. Y la emoción, esa que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, es el puente que nos conecta a este vasto campo de posibilidades. Imagina lo que esto significa.
Si todo lo que hemos creído sobre la separación entre nosotros y el universo es falso, si estamos realmente conectados a un nivel tan profundo, entonces el poder de cambiar nuestra realidad siempre ha estado en nuestras manos, o más bien, en nuestros corazones. La matriz divina. Greg Braden nos lleva a una comprensión profunda de lo que él llama la matriz divina, un campo de energía que parece desafiar todo lo que la ciencia convencional ha considerado posible. Según los experimentos que han surgido en las últimas décadas, esta matriz es una forma de energía completamente diferente a lo que hemos conocido antes. No se comporta como los campos eléctricos o magnéticos tradicionales, es algo mucho más sutil, algo que los científicos no pudieron detectar fácilmente durante mucho tiempo. Este tejido de energía, que Greg llama la matriz divina, no es solo una energía cualquiera, es el contenedor del universo, el puente entre lo que pensamos y lo que experimentamos, y un espejo que refleja de vuelta nuestros pensamientos, creencias y emociones. Lo más fascinante es cómo podemos entender esta matriz divina, y aquí es donde Greg simplifica el concepto de manera poderosa. Nos invita a verla como tres cosas esenciales. Primero, como el contenedor que sostiene toda la creación, lo que significa que todo lo que existe lo hace dentro de esta matriz. Segundo, como un puente entre nuestro mundo interno, nuestros pensamientos, emociones, creencias, y lo que vemos manifestado en el mundo externo. Y finalmente, como un espejo que constantemente refleja nuestras experiencias más íntimas en la realidad que nos rodea. Pero lo que realmente distingue a esta matriz de cualquier otra energía es que no solo es omnipresente, sino que parece estar siempre allí, en todas partes, a la vez. A diferencia de las ondas de radio o televisión que se emiten desde un punto y luego se reciben en otro, esta matriz no necesita viajar de un lugar a otro, porque ya está en todas partes. Esta es una de las características más impresionantes de la matriz divina, su omnipresencia. No importa dónde estemos o en qué momento, siempre estamos inmersos en este campo. Otro aspecto increíble de la matriz divina es su antigüedad. Greg nos sugiere que este campo no solo existe desde ahora, sino que probablemente surgió al mismo tiempo que la creación misma, con ese estallido de energía que llamamos el Big Bang. Ese momento de creación no solo trajo al universo la materia física, sino también este campo omnipresente que nos conecta a todos. El antiguo Rig Veda, uno de los textos sagrados más antiguos del mundo, ya sugería algo similar hace miles de años cuando describía el nacimiento del algo a partir de la nada. Es casi como si este campo fuera el eco de ese primer momento de existencia, el enlace que conecta el tiempo y el espacio desde la creación hasta nosotros, aquí y ahora. Pero quizá el aspecto más impresionante de la matriz divina, y lo que más nos impacta en nuestras vidas cotidianas, es que parece tener una forma de inteligencia. Esta no es una energía inerte o pasiva. En realidad, responde a nuestras emociones. Greg explica cómo las antiguas tradiciones, mucho antes de que la ciencia moderna lo redescubriera, ya sabían esto. En inscripciones, pergaminos y las mismas vidas de las personas, se nos dejó un mapa que muestra cómo comunicarnos con esta energía, cómo sanarnos y manifestar nuestros deseos más profundos. Lo que nuestros ancestros sabían intuitivamente, nosotros recién ahora comenzamos a entenderlo a través del lenguaje de la ciencia moderna. Lo que hace especial a esta energía es que, a pesar de que los científicos modernos todavía no se han puesto de acuerdo en un solo nombre para ella, su existencia está cada vez más aceptada. Dependiendo del contexto, se la ha llamado de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, Edgar Mitchell, un antiguo astronauta del Apolo, se refiere a esta energía como la mente de la naturaleza. El físico Michio Kaku, conocido por su trabajo en la teoría de supercuerdas, la llama el holograma cuántico. Pero lo más sorprendente es que, aunque estos son términos modernos, las ideas detrás de ellos ya estaban presentes en las antiguas escrituras de hace miles de años. Es asombroso pensar que lo que llamamos hoy ciencia cuántica ya estaba, de alguna manera, codificado en los textos y las prácticas de civilizaciones que existieron mucho antes de que pudiéramos medir estas energías. Aquello que nuestros ancestros describían como un poder místico o espiritual,
Ahora lo entendemos como una energía universal que conecta todo. Es como si la ciencia moderna hubiera llegado finalmente a lo que ya sabían las antiguas culturas, que todo está conectado por una fuerza invisible pero poderosa, y que nuestras emociones y pensamientos juegan un papel esencial en cómo interactuamos con esa fuerza. Para Greg, esta idea de la matriz divina no es solo un concepto abstracto o filosófico, sino una realidad tangible con implicaciones profundas para nuestras vidas. Si todo está conectado a través de este campo de energía, y si nuestras emociones realmente pueden influir en él, entonces tenemos el poder, aquí y ahora, de moldear nuestra realidad. Lo que antes parecía un misterio reservado a sabios y místicos, ahora está al alcance de todos nosotros, esperando a ser entendido y aplicado en nuestras vidas diarias. En el siglo IV, los evangelios gnósticos ya mencionaban esta fuerza universal con un nombre que resuena profundamente con nuestras ideas actuales. La llamaban la mente del universo y describían cómo, desde el poder del silencio, emergía esta inmensa fuerza que lo guía todo. Curiosamente, aunque los nombres han variado a lo largo del tiempo y las culturas, desde conceptos espirituales hasta teorías científicas modernas, todos parecen estar hablando de lo mismo, esa esencia viva que teje la realidad misma. Este concepto es el que Max Planck, uno de los padres de la física cuántica, abordó a mediados del siglo XX, durante una conferencia en Florencia, Italia, en 1944. En ese momento, los científicos aún no comprendían por completo la magnitud de lo que Planck estaba diciendo. Sus palabras, casi proféticas, resuenan tanto hoy como entonces. Planck afirmó algo que revolucionó la forma en que entendemos la materia. Con total claridad, expresó que, aunque la ciencia había dedicado tanto esfuerzo al estudio de la materia, en realidad, no existe la materia como tal. Toda la materia que vemos, sentimos y tocamos, solo existe debido a una fuerza invisible que hace vibrar las partículas de los átomos y mantiene unido todo este sistema microscópico que es el átomo. Y aquí viene la gran revelación de Planck: esta fuerza no es algo sin sentido, sino que, detrás de ella, debemos asumir la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es, según él, la matriz de toda la materia. Los experimentos y estudios posteriores no han hecho más que reafirmar lo que Planck sugirió. Sin importar cómo decidamos llamarla, mente del universo, holograma cuántico, o matriz divina, este campo que conecta absolutamente todo en el cosmos es real. Está aquí, en este mismo instante, tan tangible como lo somos tú y yo. No es una teoría abstracta ni un concepto lejano, es el universo mismo en su forma más pura, un puente cuántico que une lo que imaginamos en nuestras mentes con lo que se manifiesta como nuestra realidad externa. Esta matriz de energía no solo explica por qué ciertos experimentos funcionan de maneras que desafían las leyes tradicionales de la física, sino que también nos muestra algo fascinante: nuestras emociones y pensamientos no solo habitan en nuestro interior, sino que tienen un poder real para influir en el mundo que nos rodea. Sentimientos positivos, oraciones sinceras, esos momentos de conexión profunda con algo mayor, son más que simples experiencias internas. Son energía que se proyecta en este campo cuántico, transformándose en algo que tiene efectos tangibles en la realidad. Pero lo más sorprendente es que nuestra conexión con esta matriz no se detiene ahí. Va mucho más allá de lo que podemos ver o tocar. La matriz divina está en todas partes y en todo. Desde el vuelo de un ave en lo alto del cielo, hasta las partículas cósmicas que atraviesan nuestros cuerpos mientras estamos inmersos en nuestras rutinas diarias, toda la materia que existe, grande o pequeña, está contenida en el mismo espacio, la matriz divina. Ese espacio aparentemente vacío entre tú y este texto, entre tu mente y el mundo físico, está lleno de esta energía sutil que lo conecta todo. Entonces, cuando te preguntas dónde está esta matriz, la respuesta es sencilla: está en cada rincón del universo donde existe espacio. Cada vez que percibes un vacío, ya sea en el aire que respiras o en la distancia que parece separar las cosas, allí también está esta energía conectiva. Es el tejido mismo del cosmos. ¿Qué significa todo esto? Es como si existiera un gran secreto que todos intuyen,
pero nadie discute abiertamente. Estamos profundamente conectados a través de la matriz divina, un tejido invisible que nos une a todos de la manera más íntima e inexplorada. Esta conexión no es solo un concepto poético o una metáfora para entender el universo, sino una realidad profunda y tangible. Pero, ¿qué implica realmente esta conexión? ¿Qué significa que todos compartamos este espacio cuántico, ese lugar donde nuestra imaginación florece y la realidad comienza a tomar forma? Si somos más que simples espectadores, mirando cómo la vida y el mundo suceden a nuestro alrededor, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué más somos? Los experimentos que hemos visto hasta ahora no dejan lugar a dudas. En el interior de cada uno de nosotros existe un poder extraordinario, una fuerza que va más allá de cualquier cosa que se pueda replicar en un laboratorio o crear con una máquina. Esta energía no está limitada por las leyes de la física que conocemos hoy en día. Lo interesante es que ni siquiera necesitamos un experimento científico para percibir esta conexión. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido su presencia. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tomado el teléfono para llamar a alguien, antes de que marques, esa persona ya está en la línea, o te das cuenta de que te estaba llamando justo al mismo tiempo? O quizás has vivido ese extraño momento en el que, rodeado de amigos en un lugar lleno de gente, sientes que ya has estado allí antes, haciendo exactamente lo mismo, con esas mismas personas, en esa misma situación. Esa sensación de déjà vu no es solo una coincidencia, es un recordatorio de nuestra conexión profunda con el mundo. Estos momentos, aunque a menudo se consideran solo anécdotas divertidas o curiosidades, nos están mostrando algo mucho más grande. Nos están revelando que trascendemos las fronteras de las leyes físicas en esos instantes fugaces. Nos recuerdan que hay algo en el universo, y dentro de nosotros, que va más allá de lo que nuestras mentes conscientes pueden comprender. Y lo más interesante es que no somos solo observadores en esta danza cósmica. Somos parte activa de ella, y eso lo cambia todo. La verdadera clave está en entender que podemos crear estas experiencias de forma consciente. No tenemos que esperar a que nos sorprendan de manera casual, podemos intencionarlas. Lo que ocurre es que la mayoría de nosotros hemos crecido creyendo que estamos limitados por las leyes del tiempo, el espacio y la física. Creemos que no podemos estar en dos lugares a la vez, que no podemos comunicarnos instantáneamente con otra persona sin usar medios físicos, que no podemos influir en la realidad con nuestra mente. Y esa es precisamente la barrera que nos detiene, nuestras creencias. Lo fascinante es que, más allá de esas limitaciones autoimpuestas, somos creadores, conectados y entrelazados con el tejido de la realidad misma. A través de la matriz divina, no solo observamos el mundo que cambia constantemente, somos parte del cambio, somos los que le damos sentido a la vida. Entonces, la verdadera pregunta ya no es si somos meros espectadores, sino cómo podemos empezar a crear con intención, cómo podemos tomar las riendas de esa capacidad creativa que siempre ha estado en nosotros. La respuesta no está solo en descubrir el poder que tenemos, sino en creerlo. Y ese es el siguiente paso en nuestro camino. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través de todo lo que creíamos saber sobre la conexión entre el ADN, las emociones y el universo. Espero que esta información te haya inspirado a reflexionar sobre el poder que tienen nuestras emociones y pensamientos en nuestra vida diaria, y cómo estamos mucho más conectados con el mundo que nos rodea de lo que imaginábamos. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir explorando los misterios del universo y nuestra conexión con él. ¡Hasta pronto!